comenzamos el top con una declaración de principios de lo que vamos a encontrar en este vídeo, tan extraña como por momentos incomprensible y tremendamente profunda. Estoy pensando en dejarlo es una ida de olla brillante dirigida por el siempre genial Charlie Kaufman, en la que una mujer se embarca en un largo viaje en carretera junto a su pareja para conocer a sus suegros, mientras en su cabeza ronda la idea que da título al film. Lo que va a suceder durante el trayecto y una vez lleguen a su destino es una sucesión de momentos, cambios, situaciones y acontecimientos inesperados y extremadamente volátiles en los que parece nada tener sentido, pero que tienen un significado tremendo y lleno de lecturas, de las que merece la pena ver 2 veces para sacarle más partido y se disfrutan más, sobre todo abriendo la mente ante todo lo que se nos va enseñando. Ahora viajamos a Alemania para hablar de una película que sí o sí os va a reventar el cerebro, que es de lo que va este top, dejándoos reflexionando sobre todo lo que habéis visto tras su final. Der Nachtmahr nos presenta a una joven que tras una fiesta se da cuenta de que está siendo perseguida y cercada por una especie de ser inhumano aterrador, un monstruo pequeño que no se separa de ella y el cual no entiende. Aunque su argumento suene algo típico en principio, no tenéis ni idea del jardín mental al que la cinta nos va a lanzar para perdernos en su laberinto, llena de lecturas, teorías y varias interpretaciones. Un thriller de horror sobrenatural con elementos dramáticos, enfocada en una protagonista que ha sido víctima de una surrealista pesadilla de la que no sabe salir. Peli de esas donde la realidad juega a confundirnos junto a un atormentado protagonista. Enter the Dangerous Mind es justo lo que el título ya deja ver. Vamos a sumergirnos en la mente de una persona peligrosa y atormentada. Un músico que se enamora de una joven, un personaje que tiene muchos demonios en su cabeza y que van a terminar saliendo de las maneras más infames cuando la relación comienza a torcerse. La verdad es que en este top, contaros de qué van las pelis hablando lo justo de ellas es complicado, y para muestra este puesto 7. Una manera de llegar emocionalmente a un prota totalmente roto, inestable, capaz de hacer lo inesperado por escuchar las voces que dentro de él quieren escapar. Nos toca viajar a un pequeño pueblo de Estados Unidos junto a un personaje que comienza una nueva vida, pero acaba metiéndose en una movida más terrorífica aún que la que ya tenía encima. Dry Blood es la ópera prima de Kelton Jones en la que un personaje adicto a las drogas se retira a una casa perdida en el campo para intentar desintoxicarse. A medida que más tiempo pasa en ese lugar, más cosas extrañas comienzan a suceder a su alrededor. Ruidos, sonidos e incluso apariciones totalmente aterradoras hacen acto de aparición. Quizás haya secretos que le están gritando para ser descubiertos, o quizás tan solo sea producto de la abstinencia y la lucha contra él mismo. Largometraje independiente de bajo presupuesto que tiene como mejores bazas sus momentos de terror puro y sus escenas sobrenaturales. Vamos con otra extraña pero bastante peculiar cinta que hace pocos meses se estrenó en Netflix y pudo llegar al gran público, pero que por alguna razón sigue siendo algo desconocida a pesar de encontrarse dentro de la plataforma. ¿Ganas de sentiros desubicados mientras palpáis un nerviosismo atroz? The Block Island Sound nos transporta a un pequeño pueblo costero en el que vamos a ser testigos de sucesos sin explicación que están haciendo cambiarlo todo. Sin mucha más explicación para entrar a ella, nos encontramos ante una inmersiva película con bastantes tintes de horror cósmico, donde nos vamos a perder junto a los protagonistas para intentar descifrar un denso misterio, invisible, extremo y lleno de terror. Aunque su guión a primera instancia parece sencillo, sabe cómo perturbar e incomodar a un espectador que solo quiere salir de allí y descifrar ese enigma. Una pequeña joya ochentera muy olvidada y que encaja de maravilla en esta lista. Otro descenso a los infiernos de una joven protagonista que es perseguida y acechada por algo que no sabe si existe o solo está en su cabeza. Next of Kin, angustia a flor de piel, como se tituló en España, nos lleva hasta una residencia de ancianos, antiguo hogar de una muchacha que años después regresa a casa tras la muerte de su madre. Allí se encontrará con su diario. Lo que no esperaba es que al leerlo, todo lo que aparece escrito en las páginas comienza a hacerse realidad. Y no es otra cosa que una pesadilla ascendente sin escapatoria donde nada tiene sentido, pero todo parece encajar. Con claras influencias del cine italiano de la época y especialmente de Dario Argento, La pequeña joya del 82 es una de esas rarezas de terror psicológico peculiares, pero con un encanto especial, perfectas para hacernos dudar absolutamente de todo.
El mismo Quentin Tarantino afirmó considerarse fan absoluto de ella. Vamos con una que poco a poco, sin saber en principio exactamente por qué, te va poniendo nervioso y haciéndote sentir incómodo gracias al uso de sus potentes imágenes y a una atmósfera violenta y extraña. Stoker nos presenta a una joven que pierde a su padre el día que cumple 18 años. Además de la fría relación que tiene con su madre, todo se pone aún más siniestro con la aparición durante el funeral de un tío suyo que desconocía, un enigmático personaje del que sospecha no tiene buenas intenciones y con el que va a ir interactuando para saber qué quiere exactamente y para descubrir cosas que no habría imaginado. Lo que va aconteciendo durante la peli es una impura muestra de dinamita siempre a punto de estallar, con una magistral dirección y elección de planos de nada menos que Park Chan-wook, responsable de la única Old Boy. Una mezcla de terror y thriller psicológico que no deberías perderte. Una angustiosa cinta donde sentimos un temor atroz junto a la protagonista, a la cual le cambia la vida de repente, en la que todo se volverá un auténtico infierno. Sightless nos da a conocer a una mujer, una ex violinista que tras sufrir un ataque pierde la vista. Intentando adaptarse a su nueva condición y acostumbrarse poco a poco a su ceguera, viviendo en soledad, aislada, comienzan a suceder cosas extrañas. Pronto la paranoia y las sensaciones atípicas que no entiende como normales la sumergen en una incertidumbre y angustia diaria. Además de no dejar de sentir que su agresor continúa cerca. Un thriller con tintes dramáticos que sabe ponernos nerviosos gracias a una empatía que sentimos bastante potente con su personaje principal y un desconcierto mayúsculo cada vez más grande. De las que nos dejan un nudo en el estómago. Si os apetece meteros de lleno en uno de esos thrillers que os hacen morderos las uñas, desconcertantes a más no poder y con un cierre que necesitáis saber porque la incertidumbre comienza a pellizcaros el cerebro, Mindscape es una elección soberbia. Ana, en su título original, nos presenta una organización que se dedica a investigar dentro de las mentes de las personas, literalmente, para recaudar información y poder ayudarles a expulsar y a detectar los traumas, pensamientos oscuros y recuerdos que les oprimen o les torturan psicológicamente. Mark Strong, uno de ellos, se va a enfrentar al caso más complicado de su vida cuando conoce a una joven, Taissa Farmiga, que guarda en su interior mucho más y más complejo de lo que nunca ha llegado a encontrarse. De nuevo, sin contaros más, el debut de 2013 de Jorge Dorado es un viaje cerrado y por descifrar en el que perderse en la cabeza de una protagonista que juega al despiste con nosotros de manera brillante. Seguramente esta sea la más conocida de todo el top, pero muy recomendable. Seguimos con otra sorpresa que toca los palos del drama y el thriller y sabe crear una ambientación terrorífica con una localización y muy pocos personajes. Porque Sanzaru nos mete en una casa en la que una mujer con Alzheimer recibe los cuidados de una joven enfermera. Hasta que los estragos de la cruel enfermedad comienzan a ser más y más severos, llegando a un punto en el que la propia cuidadora empieza a dudar de si lo que la anciana dice ver y sentir son consecuencias de los síntomas o si verdaderamente hay algo más, algo real dentro de las paranoias que parecen transcurrir en su mente. Con ese juego en el que se nos sitúa junto a la joven protagonista y se nos hace partícipes de su incertidumbre mental y por supuesto emocional, la peli transcurre entre giros y situaciones bastante turbias, donde la realidad y la evasión de la coherencia como conexión a la cordura no dejan de tambalearse. Muy satisfactoria para los que buscan terror psicológico anclado a un cerebro perdido en un extraño lugar. Regresamos al thriller psicológico volátil e inflamable preparado para hacernos sentir en un abismo de incomprensión y sorpresa a punto de estallar. Al fin y al cabo, eso es el regalo. Una especie de home invasion poco convencional en el que esa violencia o ese desarrollo que solemos asociar con el estilo es sustituido por una angustia siempre en un punto álgido que acaba por desquiciar los nervios. Una pareja se muda a una nueva ciudad y allí coinciden con un antiguo compañero de clase de ella. Un personaje extraño con intenciones desconocidas, pero que va metiéndose más y más en la relación de ambos protagonistas. Extraordinaria cinta de suspense envuelta en un aura de incomodidad fuera de lo normal, donde sus giros de guión y sobre todo su final son los responsables de hacerse un hueco en este top, de las que en su primer visionado te dejan con la boca abierta en más de una ocasión. Si sois fans del canal, seguramente conozcáis ya la obra de dos directores que se han hecho un hueco en el terror moderno gracias a sus independientes trabajos.
Una filmografía que abarca un mismo universo en el que vuelve a aparecer el término Lovecraftiano del horror cósmico, del que claramente están influenciadas sus pelis. Hablamos de Justin Benson y Aaron Moorhead, que antes de Spring, The Endless y Synchronic estrenaban una ópera prima con una fuerza bestial: Resolution. Dos amigos en una cabaña que se van a enfrentar a cosas que no van a saber resolver. Poco más os quiero contar del argumento de esta pequeña joya, el punto de partida de la saga, entre comillas, de los cineastas que mejor han sabido explorar, desde puntos de vista diferentes, el terror en el panorama independiente. Una peli que al terminar necesitarás volver a verla para apreciar cada secuencia, cada pequeño matiz y detalle que se te haya pasado inadvertido. Trama confusa, pero que atrapa, dos personajes con los que sentimos una empatía enorme. Lo dicho, una cinta que perturbará tu mente hasta cotas indescriptibles. Sales de una institución mental, dejando ahí dentro y atrás los demonios y los miedos para comenzar una nueva vida. Y si al llegar a casa te dieras cuenta de que hay algo que no funciona del todo bien cuando comienzas a escuchar cosas raras. Knocking fue una de las tapadas de 2021 y supone absolutamente una ida de olla absorbente y bestial. Como os he comentado, una mujer abandona un psiquiátrico totalmente rehabilitada, dispuesta a retomar una normalidad que, aunque sabe que es difícil, quiere llegar a ella pronto. Pero no va a ser tan sencillo. Más cuando parece que hay algo en su edificio que comienza con unos extraños ruidos en el piso de arriba. Parece que algo no la quiere dejar tranquila, haciéndola dudar si de verdad está recuperada al 100%, si la locura aún no se ha marchado o si realmente hay algo sobrenatural acechándola. Un film que se cocina a fuego lento y que da miedo con tan solo ponerse en la situación de la protagonista. Estoy seguro de que si no la conocéis y os disponéis a verla, no os va a dejar indiferentes. En su momento, la película que viene a continuación fue catalogada como una mezcla entre Memento, de Christopher Nolan, y Evil Dead, de Sam Raimi, y la verdad es que no va nada desencaminada esa afirmación. David Yarovesky, director de las posteriores Brightburn o Cuentos al caer la noche, en 2015 se sacó de la manga una película brutal en muchos aspectos, sobre todo narrativamente hablando. The Hive nos pone en pantalla a un joven en la cama de un hospital que no recuerda cómo ha llegado hasta ahí. Solo sabe lo que nosotros al principio, que tiene todo el cuerpo cubierto de unas extrañas y grandes heridas. Deberá intentar hacer memoria y unir las piezas de su puzzle mental para dar con la solución y poder evitar un final que parece se le acerca a gran velocidad. Así iremos reviviendo con él momentos importantes anteriores para dar con una explicación, una resolución bastante perturbadora y aterradora que poco a poco se va dibujando. Si queréis saber más, os recomiendo que vayáis a conocerla si no lo habéis hecho aún. Gran maquillaje, gran atmósfera, tensión por un tubo y un misterio del que queremos saber más. Antes de la guerra. Esto significa el título que tenéis ante vuestros ojos y que fue un término utilizado por los estados, sobre todo del sur, antes de la Guerra Civil estadounidense, donde el uso de esclavos era una práctica básicamente normalizada. Antebellum nos presenta una historia con gran carga crítica social ante el racismo, exponiéndolo en un thriller de terror paranoico. Una novelista que se ve prisionera de uno de sus escritos, encerrada entre realidades con similitudes paralelas realmente aterradoras en las que deberá sobrevivir. Y es que tampoco se puede contar mucho más de ella. Si vais a verla totalmente a ciegas, la disfrutaréis muchísimo más. Banda sonora brutal, puesta en escena soberbia con un uso de los colores muy acertado, una ambientación espectacular y sobre todo, es capaz de producir miedo y mal rollo sin necesidad de elementos paranormales o monstruosos. Cogemos la máquina del tiempo y viajamos a finales de los 70, rescatando a uno de los cineastas más importantes de la historia del terror y del fantástico, y a una de sus obras clave, más importantes y no siempre recordadas como merecen. Hablamos de David Cronenberg y su película donde más se deja ver el estilo y su forma de crear horror. The Brood o Cromosoma 3 es una película visceral donde se recogen elementos del thriller psicológico más puro y se le aplican conceptos pocas veces vistos. El argumento parte de un método médico para hacer físicos los trastornos mentales y somatizarlos para intentar estudiarlos y erradicarlos. Una idea ya de por sí bastante macabra, pero que va a deparar algo más turbio aún. La mejor manera para definir en una frase el largometraje del 79 sería como un Cronenberg en su estado más puro y desatado. Peli desagradable pero brillante,
de las que dan mucha grima, pero no puedes apartar la mirada fascinado intentando comprender la mente del cineasta y todo lo que estamos viendo. Obra maestra de lo repulsivamente extraordinario. Una maravilla moderna llena de mensajes y significados, con una trama compleja dentro de un marco casi surrealista, en el que nos sentimos tan perdidos como su prota, un Andrew Garfield que está soberbio y que aquí, tras las pistas de una joven, acaba en un mundo alejado de la realidad. Under the Silver Lake es una de mis pelis favoritas dentro de este marco, otra constante metáfora sobre la vida y sobre toda nuestra generación, vestida de un thriller dramático. Un joven aburrido y sin motivaciones dentro de una vida falta de alicientes, conoce a una chica que rompe todos sus esquemas. Tras una noche con ella, a la mañana siguiente está desaparecido como si nunca hubiera existido. Dispuesto a encontrarla por toda la ciudad de Los Ángeles, experimentará un viaje lleno de personajes exagerados, peculiares, lugares fuera de lo normal y cosas que carecen de sentido, pero que tienen mucho. Difícil en pocas líneas hablar de una maravilla a diferentes niveles como esta. Si os animáis a sumergiros y a dejaros llevar, quizás averigüéis lo que esconde Silver Lake. Una de las grandes películas y de las grandes olvidadas, sobre todo cuando se habla del cine de los 80 y de las producciones más brutales de la década. La peli que estáis viendo en pantalla es una obra maestra del horror, así os lo digo, y que estoy seguro más de uno no la habréis visto. Y dejadme deciros que os estáis perdiendo una joya temporal, diferente, casi única, y la mejor de toda la filmografía de su director, Vigas Luna. Angustia es un ejercicio de cine dentro de cine bestial y profundamente perturbador. Un oftalmólogo psicópata tremendamente influenciado por su madre, la cual manipula telepáticamente a este, se dedica a coleccionar los ojos de sus víctimas. Si eso nos parece suficientemente grotesco, esperad a ver lo que tiene el film preparado y lo que ocurre en la sala de cine donde todo estalla. Con sello español pero rodada en Estados Unidos, estáis ante una de esas experiencias que ningún amante del terror debería perderse, ni dejar de ver al menos una vez en la vida. Hipnótica, visceral, atrevida y desasosegante. Incómodamente extraordinaria. Otra rareza del terror que creo, cuando pase el tiempo y más gente la conozca, acabará siendo tomada en cuenta como un título importante dentro del género. Una cena que va a tener consecuencias inesperadas. The Feast es difícil de catalogar o de colocar en algún subgénero concreto, y es que tiene un poco de todo en un aura de malestar creciente en el que sabes y ves que eso no tiene pinta de que vaya a terminar bien. Una joven que prepara un banquete en un pueblecito de Gales, una velada llena de personajes misteriosos, extraños, que no te dan confianza, en el que todos parecen malos o parecen ocultar secretos turbios y donde todo está constantemente a punto de estallar. Una atrevida propuesta que, a pesar de su minimalista escenario, crea una conexión entre lo ancestral y lo moderno, casi a modo de cuento folclórico ambientado en la actualidad que guarda más de una sorpresa, una peli que si entras a ella, se te quedará unos días dando vueltas. Una vorágine violenta y desconcertante, sumamente intensa, que desemboca en algo que no podrías imaginar. Sensor es una de las sorpresas independientes de terror de 2021, un thriller psicológico lleno de referencias y guiños al cine de serie B y al horror de los 80. Una censora de películas durante un periodo bastante conocido en Inglaterra por la tremenda prohibición en cuanto a cine violento y de horror que sufría el país, comienza a sumergirse en una extraña pesadilla, confundiendo incluso realidad con ficción, cuando, hojeando un vídeo para determinar si es apto o no de poder ver la luz, observa una imagen de su pasado en la pantalla que le lleva a un recuerdo clave, uno que tiene que ver con la desaparición de su hermana años atrás. Investigando la razón de todo eso y cómo puede ser posible, se introduce en una aventura solitaria, paranoica y sangrienta en la que no hay marcha atrás. Si hay un maestro en esto de la extraordinaria confusión, con un manejo del lenguaje cinematográfico brillante y único y capaz de hacer que sus películas trasciendan al puro entretenimiento, ese es Darren Aronofsky. Creador de otras joyas de las que ya hemos hablado en el canal, como Requiem por un sueño, Cisne Negro, La fuente de la vida o Pi, su trabajo más cercano al terror de todos los que ha hecho. Madre es una soberbia metáfora constante tremenda en la que, en tan solo una localización y con pocos personajes, se habla de una de las historias más importantes de la humanidad. Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris o Michelle Pfeiffer protagonizan algo diferente a todo lo que hemos visto en El séptimo arte, donde un matrimonio que vive en una casa en mitad de la nada comienza a recibir visitas, durante las que este actúa de manera incomprensible dejando de entrar a todos. Lo que ella no sabe ni entiende
se convertirá en una auténtica locura asfixiante que no olvidarás. Y hablando de grandes directores, indescifrables, de los que el visionado de su filmografía supone una aventura para nuestro cerebro, no podría faltar Yorgos Lanthimos. Antes de La Favorita, su película más conocida, y después de Langosta, llevó a la gran pantalla su película más retorcida y elegante, atrevida y seguramente difícil de catalogar. El sacrificio de un ciervo sagrado es una demostración de que el miedo puede venir de cualquier género. La asfixiante atmósfera en un drama surrealista y sobrenatural en el que nada es lo que parece puede producir una angustia mayor que cualquier cinta etiquetada como terror. Dirigida con una maestría soberbia de la que quedar prendido, la peli nos cuenta la historia de un cirujano que entabla amistad con un adolescente que ha perdido a su padre en la mesa de operaciones. Una relación extraña que cada vez se vuelve más perturbadora, hasta llegar a cotas macabras y a decisiones extremas difíciles de asimilar. Una metáfora unida de alguna manera a la Grecia antigua y al mito que da título a la cinta y a la actualidad, poniendo en la pantalla términos como el destino o la salvación. Una verdadera obra maestra que os dejará la cabeza totalmente derruida. Desquiciante, casi dolorosa, podríamos decir, no sé. Pocas veces he visto un título como el que tenéis ante vuestros ojos, porque si hablamos de perturbar nuestra mente y de agotarnos psicológicamente, Swallow es una experta en hacer todo eso de manera extraordinaria. Su argumento: una mujer que tras enterarse de que está embarazada, se ve irremediablemente atraída por ingerir objetos peligrosos para su salud y obviamente para la de su futuro hijo. Una especie de extraña adicción, grotesca a más no poder, que puede tener un porqué igual de turbio que los actos que la protagonizan. Por momentos agobiante, por momentos desagradable, triste en otros, toda una ruleta de emociones orientada a una oscuridad inusitada para la trama que tiene. Tan hipnótica como atrevida, coronada por unas interpretaciones brillantes y una manera de contarnos la historia tan sofocante como la historia en sí misma. Diferente y radical a cualquier cosa que hayáis visto. Una maravilla moderna de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero que sigue mereciendo toda la admiración del que os habla, y que creo ningún aficionado al género debería perderse por nada del mundo. Joya temporal de Pascal Laugier, director de la también extraordinaria Martyrs. Una de las pelis más perturbadoras y desquiciantes del panorama del miedo. Ghostland. De esas que merecen un vídeo propio para intentar sacar todo lo que llevan dentro, y de la cual, siquiera hablar de su trama lo más mínimo, ya sería hacer trampa. Aunque imagino que la gran mayoría de los que andáis por aquí ya la habréis visto, nunca está de más revivir una de las experiencias más confusas de los últimos años, una mezcla de estilos y subgéneros que deja atónito y perplejo a cualquier tipo de espectador, incluidos a los más valientes. Futura peli de culto, estoy seguro, locura aterradora y divertida. No se me ocurría mejor primer puesto para este vídeo. La peli que estáis viendo en pantalla posiblemente sea de las que más tiempo pensando en ella me han dejado, reflexionando y dándole vueltas por muchas razones. Animales nocturnos. 3 historias entrelazadas con un reparto excepcional entre los que se encuentran Amy Adams, Jake Gyllenhaal o Michael Shannon, protagonistas de historias verdaderamente perturbadoras y duras en las que la oscuridad de ellas roza el puro terror. Poco argumento se puede contar. Una mujer infelizmente casada que recibe un libro de su exmarido relatando algo tremendo. Así comienza todo. Brillante tanto en su forma como en su contenido, llena de momentos impactantes, tan preciosistas como aterradores, técnicamente soberbia y con un avance de lo más inmersivo e hipnótico de los últimos años. Y con un final simplemente perfecto. De las más diferentes e inolvidables piezas maestras de los últimos años, tan densa y macabra como estimulante y embaucadora. Gracias a los mecenas de Patreon por hacer que este vídeo sea posible y que el canal continúe creciendo. Es una parte muy importante de todo esto. Y gente, decidme en la caja de comentarios cuál es esa película que os haya traumatizado, os haya dejado un poco regular. Dejad ese like si queréis más partes, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.